¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este pequeño espacio donde van a aprender un poco sobre el bello arte de las estructuras. Primero vamos a desarrollar un temario respecto a mecánica de materiales. La intención es que en este canal ustedes van a poder afianzar un poco conceptos sobre clases de estructuras, desde resistencia a materiales, estática, dinámica, estructuras, análisis matricial, veremos un poco de elementos finitos, pero iremos poco a poco definiendo cada una de estas materias y vamos a ir subiendo videos para que se les haga de atracción propia todo lo que vamos a presentar acá. Entonces, vamos a empezar primero con un curso medular, que es mecánica de materiales. Este curso puede servirle a todo ingeniero que en sus clases vio tanto si es civil, si es industrial, si es mecánico, si es otra área que incluya siempre la mecánica clásica, etcétera. Entonces, vamos a ir subiendo video por video. Espero que este les guste y que si tienen alguna observación o duda o algo, bien me pueden dejar ahí los comentarios en la parte inferior. Entonces, para hacerles ya entrar en materia, entonces, introducción a mecánica de materiales. Mi nombre es Gary Torres, yo soy ingeniero estructural y espero compartir con ustedes cosas bellas del arte. Ok, ¿qué haremos acá? Esa es la pregunta. Bueno, lo que vamos a hacer primeramente es que nos vamos a introducir a este pequeño tema tan bello como resistencia a materiales o mecánica de materiales. Podemos ver de que el contenido acá, vamos a ver lo clásico que se ve por lo general siempre en un semestre de clases. ¿Ya? En el primer semestre de resistencia a materiales, en ingeniería civil o en mecánica de sólidos, en deformables, en ingeniería mecánica. Entonces son temas que están referidos al estudio de los esfuerzos tanto conceptos de esfuerzos, esfuerzo axial, esfuerzo cortante, deflexión, torsión y las combinaciones de los mismos. Entonces, en esos temas que tenemos ahí en pantalla, esfuerzos, axial, cortante, flexión y combinaciones. Entonces, démosle para adelante. ¿Qué más tenemos? Vamos a empezar ya en materia. Tema 1, conceptos de esfuerzos. ¿Qué es un esfuerzo? Es la acción que me genera ya instantánea en un cuerpo, una acción como una fuerza, un momento, etcétera, y que se traduce en que trata de ya sea alargar, acortar, crear un estado donde le da una forma cóncava a los elementos. Entonces, un concepto de esfuerzo implica una acción que se va a estudiar en los puntos más pequeños del elemento como tal. Tenemos aquí esfuerzos de tracción, como se ve en la imagen, compresión, flexión, torsión importante. Lo importante de acá es tener claridad también de que tenemos aquí unas líneas que se van representando en estos sketches donde podemos ver de que estamos dándole alternancia de colores para poder ver el efecto que se tiene. Entonces, si definimos en un elemento como tal que está en estudio y lo pintamos con estas líneas acá y luego le aplicamos una fuerza P de tracción a este elemento, entonces, ¿en qué quedamos? En que se va a ver una distorsión producto de esa tensión. ¿Cuál es la resultante luego de tener una tracción en un elemento? Que se va a elongar, va a sufrir una elongación delta. Lo mismo va a suceder con el caso de la compresión, pero la compresión ahora lo que hace es acortarlo. Entonces, como lo acorta, el efecto es una deformación lateral, pero tratando de abombar el cuerpo. En el primer ejemplo lo que hacía era tensionarlo y alargarlo, y en el otro comprimirlo. La flexión lo que es una combinación de estas dos acciones. Hay tracción y hay compresión en elementos que por lo general se carga perpendicular a su eje centroidal. Entonces, si lo dividimos acá, este elemento por su eje neutro, vamos a tener fibras que se están
comportando a tensión en la parte inferior, que se van a tensionar. Ya tenemos ahí un esfuerzo de tensión, y también tenemos aquí fibras que se van a comprimir y por lo tanto se van a cortar. Entonces la flexión es una combinación instantánea de estas dos acciones. La torsión lo que implica es que se le aplica un par aquí en el eje de esta barra que está en pantalla, y lo que hace es generar esfuerzos de corte que son mínimos en el centro y máximos a un extremo, que es esto de acá. Tenemos un elemento cuyo esfuerzo cortante varía de un máximo en el extremo a un mínimo al centro, y el cortante lo que hace es siempre tiene esa connotación de que hay una variación siempre a través de la altura. En torsión el máximo estaba en el extremo y el mínimo al centro, mientras que en el cortante directo, que es el que se aplica y que es el que se conoce también como cizalladura, lo que hace es tratar de desplazar a través de un plano vertical aquí las dos secciones de donde están aplicadas las cargas. Entonces, en este caso lo que sucede con el cortante es que él va a tener un mínimo cero en los extremos, a diferencia de la torsión, pero un máximo a lo largo y un máximo a la altura del centroide. Luego lo vamos a estudiar con más detenimiento. Entonces, sigamos adelante. Entonces, ¿cómo podemos representar nosotros estos valores, estas acciones sobre los cuerpos, tanto de tensión, compresión, flexión, en una ecuación? Entonces, la manera más sencilla es tener las acciones que me lo generan, que en este caso sería una carga P, entre donde la estoy generando. Cuando nosotros evaluamos un esfuerzo axial, necesitamos conocer tanto la fuerza que se aplica a ese momento como el área donde se aplica. Esto es un esfuerzo promedio. Entonces, con un esfuerzo promedio vamos a representar con ya ecuaciones las acciones que habíamos visto en la parte anterior. La flexión, que es lo que me puede generar dos estados de fuerza arriba y abajo de una sección separada una distancia de un momento que me genere un par, ¿no? Tengo una fuerza aquí y una fuerza acá. Entonces el momento de fuerza por distancia. Entonces, si podemos ver lo que sucede con el par, se genera un momento genera un par, y es la consideración de dos fuerzas iguales, opuestas y separadas a una distancia d. Entonces, como ahí se están, por decirlo así, generando acciones de distintos sentidos, entonces eso es lo que me hace que en un lado pueda estar a tensión y en el otro fibra pueda estar a compresión, o viceversa, ¿no? O tener compresión y tensión. Entonces yo tengo un momento, fuerza, tengo que puede ser P por distancia, que es el caso de palanca. ¿Qué tengo que evaluar en una flexión? Lo vamos a ver más adelante cómo generar estas ecuaciones, pero hay que multiplicarlo por una distancia, que lo que me hace evaluar es que a partir del eje neutro mis esfuerzos de flexión tienen una variación proporcional a la altura del eje neutro y hacia donde se define. Entonces esto de aquí es H medio. ¿Ya? Entonces esto de acá es mi esfuerzo de flexión. ¿Entre qué se divide? Entre la inercia. Ahora la torsión es igual. Una torsión es generada por un momento, que puede ser un momento transmitido por un eje en elementos mecánicos. Al igual se hace su consideración en cuanto a la variación que se tiene respecto al eje centroidal, y se divide entre una inercia, en este caso la inercia polar. En algunos casos, se puede cumplir que la inercia polar es igual a la suma de las dos inercias componentes, pero esto no es cierto en el caso de secciones que son asimétricas. Luego el cortante directo es, al igual que el esfuerzo axial, se podría expresar como un elemento de esfuerzo promedio, como dividiendo P
el área que se aplica cortante, o si no, de una manera más específica, se puede usar esta ecuación más exacta, donde tenemos una fuerza de corte directo Q, el primer momento de área que se llama Q pequeño, dividido entre un ancho de introducción y una dirección. Entonces, esto es en resumen las ecuaciones que vamos a estar utilizando y considerando en nuestro análisis. Empecemos. Esfuerzo axial. ¿Qué esfuerzo axial? Para tener un análisis y encontrar los valores de estos componentes, lo que hay que hacer es primero tener un cuerpo que se le aplica una carga, en este caso aquí mostramos del 1 al 4 en este elemento, y que además de que el cuerpo tiene cargas aplicadas, tiene que estar en equilibrio. Entonces, debido a que existe un equilibrio, ¿cómo se expresa el equilibrio? Con la primera ley de Newton, donde me establece que vectorialmente mi sumatoria de fuerza es igual a 0 y mi sumatoria de los pares que generan esas fuerzas, o en este caso, pues el plano el vector que está asociado al plano generado entre R y F sea igual a 0. Entonces, estas dos expresiones son mis componentes de equilibrio que tengo que tener en cuenta. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para saber que si un cuerpo está en equilibrio externo, lo va a estar en equilibrio interno también. Entonces, para saber eso, como queremos encontrar los esfuerzos internos de este cuerpo, entonces necesariamente tenemos que cumplir que existe equilibrio externo y que cuando se corte internamente también existe equilibrio. Para el equilibrio interno, ahí es donde ya entran en consideración nuestros conceptos de fuerza. Entonces, en este cuerpito acá vemos que vamos a trazar una sección de corte A, la vamos a separar para estudiar qué es lo que sucede. Acá nosotros hemos hecho un pequeño resumen en cuanto a que ya la resultante que se genera aquí, que es la que va a estar en equilibrio de todas mis fuerzas aplicadas, sea igual a 0. Entonces esa resultante nosotros ya la hemos descompuesto en una componente a lo largo del plano paralelo donde se corta y una componente perpendicular que se conoce como componente normal y componente tangencial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tomamos esa resultante que es la que me equilibra F1 y F2 y la descomponemos en estos dos ejes para tener, ¿qué cosa? Una fuerza que va orientado al plano como tal o adyacente y una que es normal al mismo. Con eso ya definimos nuestros esfuerzos normal y tangencial, siempre estudiados de manera promedio. Entonces tomamos ahora nuestros elementos y tenemos acá el esfuerzo normal promedio y el esfuerzo cortante promedio, que va a ser simplemente una expresión de fuerza entre áreas. En el caso del esfuerzo normal promedio es Fn y en el caso del esfuerzo cortante promedio será Ft. ¿Qué unidades de esfuerzo se manejan? Simple, las unidades delante de fuerza, que pueden ser kilogramos de fuerza, newton o también libras. ¿Y qué unidades de área? Metros cuadrados y pulgadas cuadradas. Las típicas usadas es kilogramos de fuerza en metros cuadrados para los sistemas MKS, que se usa mucho en México, en algunos países de Latinoamérica, Centroamérica, etc. Y después la unidad del sistema internacional SI, que trabaja todo en pascales, y el sistema típico de uso inglés, que se usa también en Estados Unidos. Estas son mis expresiones de esfuerzo promedio. Estas las vamos a usar en el ejemplo que vamos a hacer de esta clase. ¿Qué sucede con estas fuerzas aplicadas? Bien, dijimos también de que los esfuerzos me generan unas elongaciones que vimos en la primera diapositiva. Entonces, para toda fuerza axial que me genera un esfuerzo axial, que en este caso es Fn, esta fuerza me va a generar una elongación. ¿Y qué uso acá? Primero acá, esta ecuación es las
ecuación de esfuerzo promedio, pero por resistencia a materiales vemos de que los materiales deformables tienen propiedades que reflejan su rigidez y que están expresadas por E, que es el módulo de elasticidad, y en cuanto a la deformación hay una expresión que es epsilon que me da lo que es la deformación unitaria, que es simplemente la relación de deformación respecto a toda la longitud del elemento, que sería este delta. Si nosotros tomamos estas tres ecuaciones, las vamos despejando, primero sigma n, lo introducimos en la segunda ecuación, tenemos esto de acá, luego al despejar delta de acá, encontramos una expresión bastante útil que nos permite calcular la deformación a lo largo de la longitud ante la carga aplicada y considerando las propiedades de este elemento, tanto su tipo de material a través del módulo de elasticidad y el área de su sección transversal. Evaluando y haciendo el mismo análisis, vemos de que para la deformación cortante promedio, igual partimos de un B entre A, que en este caso aquí el Fn es P y acá el Ft tangencial, ahora lo llamamos B. Entonces, forma de representar mi esfuerzo cortante promedio, también utilizo las propiedades de deformación o elasticidad de mis materiales y asocio las distorsiones de cortante al módulo de cortante llamado G. ¿Qué relación existe entre G y E, que es el módulo de corte y el módulo de elasticidad de Young? Por lo general es un elemento normal o axial. Está relacionado entre 2 por 1 más nu. ¿Qué es nu? Es Poisson, que es la definición de qué tanto tengo deformación transversal respecto a la deformación longitudinal. Esto es nu. ¿Y por qué menos? Porque vimos en las primeras imágenes de cuando yo elongaba un elemento. ¿Qué sucede cuando se elonga un elemento? La sección transversal se reduce. Cuando yo comprimo un elemento, la sección longitudinal se acorta, pero el elemento transversal se alarga. Entonces esa relación que existe de opuestos se traduce con este signo negativo. Entonces ya después, cuando introducimos nu y despejamos de 1, sustituimos en 2 y tenemos aquí una relación útil que nos relaciona siempre, si podemos ver tanto el delta como ya aquí el gamma de giro, vemos de que están relacionando aquí unos denominadores que están multiplicando las áreas. A estos les podemos llamar como rigideces, tanto axiales y de corte. ¿Cómo obtenemos estas propiedades que habíamos mencionado? Tanto el módulo de elasticidad como el G. Claro que G está relacionado por E a través de nu. Si podemos ver, nu relaciona las deformaciones longitudinales con las transversales. Entonces es algo un poquito más geométrico que depende del tipo de análisis que estamos haciendo. Pero ¿cómo hacemos y cómo encontramos esos valores? A través de ensayos de laboratorio. ¿De qué manera? Con pruebas de tensión directa, pruebas de compresión directa y de flexión directa. ¿Cuáles son los típicos que se utilizan? Para el de tensión directa podemos ver que por lo general se usa una máquina de ensayo donde se coloca una probeta que ya está graduada, que se ponen 2 marcas y se mide esta longitud L, y luego se somete a esta prueba de tensión y se va midiendo tanto la fuerza que se va generando como las deformaciones que se van captando, pero de manera longitudinal. Eso es lo que hace luego es hacer la construcción de una gráfica normalizada para representar las propiedades de esfuerzo de deformación del material. Estas imágenes las tomamos del libro aquí, cuya referencia damos acá para evitar cualquier problema de autoría, del libro de mecánica de materiales de Ferdinand Brito. ¿Cuáles son los ensayos de compresión directa? Los podemos asociar muy fácilmente a los ensayos que se hacen para cilindros de concreto donde se someten igual la compresión
y que el fin es encontrar cuál es la carga que me genera una falla, y siempre yo voy midiendo tanto la carga aplicada como la deformación que se va suscitando en el elemento. Todo esto con el fin de encontrar algo y de hacer gráficas que después vamos a utilizar. ¿Cuál es el ensayo de flexión directa? Lo mismo, hacemos una probeta normalizada que se aplica en una máquina universal, se le aplican fuerzas, en este caso P y P, y tenemos aquí reacciones P y P, que se hace llegar a la falla. En el momento de las fallas, ¿qué es lo que se mide? Se mide tanto la fuerza P que se aplica y con las propiedades de la sección transversal se encuentran los esfuerzos máximos que se generan justo antes de la falla, y es lo que se usa para obtener el módulo de ruptura para una viga a flexión. Después de estos ensayos como tales, entonces se hace la construcción de un diagrama de esfuerzo de formación donde se considera la carga que se va generando respecto a una deformación siempre medida, en este caso, respecto a la inicial longitud que se tenía en la probeta. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos transformar estos valores a valores normalizados. ¿Qué valores normalizados? Valores de esfuerzo y deformación unitaria. Entonces mi esfuerzo va a ser P entre A, y aquí la deformación entre L. L considerada siempre es la inicial. No se hace una evaluación conforme varía la longitud. Entonces mi gráfico normalizado es este de acá, que es el que constituye el esfuerzo de formación típico de los materiales. Habíamos dicho de que si mantenemos L constante en todo nuestro gráfico, nos genera este gráfico aquí con línea continua, pero si hacemos cambiar L conforme ella también va cambiando, tendríamos este gráfico de acá en línea punteada. ¿Qué podemos analizar de este gráfico de acá? Que para un material meramente que se comporta dúctil, siempre hay propiedades que se pueden identificar como la primera parte que es elástica y recta. Entonces la pendiente aquí es lo que buscamos, que sería nuestro módulo de elasticidad. Luego hay un punto donde ya deja de ser proporcional, pero aún se mantiene elástico. ¿Qué significa elástico? De que si se deforma el elemento y se suelta la carga que produce esa deformación, regresa a su mismo valor inicial. Pero cuando ya se tienen deformaciones presentes, permanentes, entonces ya el elemento fluido está en zona plástica. Entonces cuando ya está en zona plástica tenemos una meseta donde la deformación se va aumentando a muy baja aplicación de esfuerzo. Luego el material, por el reacomodo de los cristales internos de los elementos como tal, se genera una sobreresistencia donde se alcanza un pico máximo y después se da una fractura. Entonces, para análisis siempre de estructuras o de mecánica de materiales, lo que nos importa es la parte elástica, que sería la pendiente. Vemos acá unos gráficos de algunos metales, en este caso un acero bajo al carbono, que es muy dúctil, y esta es una aleación de aluminio. Al igual que se tienen gráficas de esfuerzo de formación para los metales, también podemos construir para los concretos. ¿Qué sucede a diferencia de los metales? Los metales, por lo general, los que tienen baja elación de carbono, tienen un comportamiento dúctil, como estoy graficando, que identifican claramente zonas de inicio de excedencia de proporcionabilidad, una meseta plástica, un esfuerzo por deformación y luego la ruptura. En cambio, nuestros gráficos de esfuerzo de formación del concreto identifican que son materiales frágiles, tienen una gran resistencia
su inclinación o su pendiente es un poco más baja que los metales y también ellos van directo a la fractura. Entonces el concreto es un material frágil, muy resistente a compresión y el orden de 10% de resistencia a la tensión. Entonces ahora, con estos pequeños conceptos de esfuerzo, las ecuaciones que se mostraron, los tipos de pruebas que se hacen a los materiales como tal, de donde obtenemos el valor de las deformaciones axiales y de cortante que vimos anteriormente, los valores de esfuerzos que de axial, corte promedio, los vamos a integrar ahora a través de un ejercicio. Vamos aquí a nuestro amigo Freddy, que nos va a dar una mano. ¿Qué tipo de ejercicio vamos a usar? Tomándolo del libro de Ferdinand Ambir de Mecánica Materiales de la quinta edición, se nos pide lo siguiente: el eslabón AB debe fabricarse con un acero cuya resistencia última a la tensión sea de 450 megapascales. Determine el área de la sección transversal de AB, para la cual el factor de seguridad es 3.5. Revise los conectores de cortante simple con diámetro de 0.5 pulgadas y resistencia última a tensión de 300 megapascales. Antes de pasar a resolver, analicemos un poco este elemento. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una barra BSD, no se nos dice que se deforma, entonces como no hay más datos del problema, vamos a suponerlo que es indeformable. Se nos da también una barra B que debe soportar una tensión, se va a generar por las cargas que se aplican, y esta barra B, yo sé que el material que voy a utilizar tiene un módulo de elasticidad que vamos a suponer, como no nos dan un material, entonces podríamos decir que es acero, pero sí nos dan un esfuerzo que vamos a llamar sigma de 450 megapascales para esta barra B, y también un esfuerzo sigma de 300 megapascales para cortante. Entonces este es un esfuerzo máximo a fuerzas aquí axiales y aquí a fuerzas de corte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que encontrar en la barra AB, hay que encontrar la tensión que se genera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que agarrar este elemento y encontrar un diagrama de cuerpo libre de todos los dos, tanto AB como BD, y luego encontrar aquí la tensión que se genera. Esta tensión se traduce aquí por la tercera ley de Newton, donde acción-reacción, que vamos a llamar FAB. Luego que tenemos, aquí tenemos la carga aplicada, que es una carga distribuida, una carga aplicada de 20 kN, y también vamos a tener una reacción acá que va a ser D en Y y D en X. Nosotros no conocemos esas reacciones. Para encontrar las fuerzas internas, por lo menos aquí en este bastidor o en este eslabón, la fuerza interna como un elemento de dos fuerzas, porque no hay ninguna otra fuerza aplicada en el elemento como tal, entonces su dirección va a ser siempre en el eje del mismo. Entonces aquí la reacción que calculemos es la misma barra en el elemento. Luego se nos pide también evaluar los conectores de cortante. Vamos a considerar el conector en D y el conector en B y el conector en D, que es un conector simple. Haciendo más o menos un corte acá, puede ser algo así. En este caso, digamos, este es mi elemento BE y aquí yo tengo este apoyo articulado que está aquí acá, y aquí le aplico y le coloco un conector simple. Entonces, como solo hay un plano de cortante entre esos dos elementos, por eso es que se le conoce como conector de cortante simple. Entonces yo tengo que evaluar directamente con la carga que se aplica ahí esa resistencia. Vemos acá, como decíamos, que tenemos una reacción en X,
una reacción en Y para esta articulación, o una reacción AB, que es la misma fuerza del elemento R, que hay que encontrarlo. Es el primer paso, encontrar esa reacción para después analizar la parte de la mecánica. Entonces la vamos a dividir en dos partes. La vamos a dividir en cálculo de reacciones de soporte y la vamos a dividir en la parte de análisis de esfuerzo. ¿Qué vamos a utilizar para resolver esto? Vamos a usar un poco de Python, un programa muy bueno que recomiendo para uso, que nos va a permitir servir como medio de cálculo y poder representar los valores de mis variables y ir también aportando un poco al conocimiento, a la integración o correlación de uso de software de lenguajes de programación con cálculos mecánicos. Entonces, en la primera parte del cálculo de reacciones de soporte, podemos definir las siguientes variables. F distribuida 1 es mi carga aplicada distribuida. F1P, que es la carga de 20 que aplico directamente, tiene las unidades kilonewton por metro la primera y kilonewton la segunda. Luego le voy a llamar P1 de 2, P2 de 2 y de 3 a estas distancias. Voy a decir que mi longitud total de mi elemento BCDE es la suma de estas tres variables. Voy a asignarle una constante al ángulo de 35 que vamos a llamar alfa. Entonces, para calcular las reacciones, primeramente hacemos sumatoria de momentos en B y tenemos aquí este símbolo que he colocado ahí es para algunos le dicen comodía, otros le dicen numeral, eso ya depende. Nosotros le vamos a llamar numeral y después un texto, eso es lo que es un comentario en Python. Estos son valores de variables. Hay que ver que Python es un programa de alto nivel, un lenguaje de programación, perdón, de alto nivel, que es muy débilmente tipado, es dinámico. ¿Y qué significa eso? Que yo no necesito estar declarando qué tipo de variable es, si es un numérico, si es un tipo de cadena o si es un booleano. Entonces yo directamente le asigno aquí a mi variable el valor directo que yo tengo. En este caso estos son para la primera fuerza, este es un integer, que es un entero, igual F1P, y los valores de D1 a 2 de 3, estos son valores tipo flotante, de puntos decimal flotante, alfa es entero, entonces vamos a estar manejando enteros y flotantes. Ok, entonces si vemos aquí la ecuación que podríamos usar es, siendo sumatoria de fuerzas en B, que tengo, claro, voy a considerar una convención sumatoria positiva de momentos en un giro antihorario. Entonces, ¿qué tenemos? Fijándonos en B, la fuerza de 8, que sería F1 por L, para encontrar la resultante de esa fuerza distribuida, multiplicándola por su brazo de palanca para calcular el momento, menos el momento que me genera esta carga aplicada, que sería F1P por D1, que es la distancia inicial del inductor, más R de Y por la distancia de 1 más D2. ¿Qué sucede? Que R de X, como pasa otra vez su línea de acción del punto B más el momento, por eso no la consideramos, igual a 0. Entonces, con esta expresión lo que hacemos es despejar R de Y y aquí tenemos, y ya le escribimos de una sola vez para que también al compilar el programa nos permita dar R de Y. Aquí estamos usando Visual Studio Code como nuestro editor de texto, que nos va a permitir luego hacer la ejecución de este archivo de texto extensión.py. Podríamos usar también el IDLE de Python para ir evaluando, interpretando directamente cada uno de estos valores, pero no, lo hemos expresado así para después hacer una calculación. Igual, ya luego que tenemos R de Y, entonces calculamos nuestra fuerza B como siendo sumatoria de fuerzas en Y. Aquí usamos una ecuación de equilibrio, aquí usamos una segunda ecuación de equilibrio que tenemos FAB, pero para encontrar la componente en Y sería multiplicarlo por el seno de 35, que es este de acá, menos Fdis, que es la carga de 8 kN por su longitud para encontrar la resultante, menos la carga aplicada más R de Y, que nos va a dar el resultado positivo, igual a 0. Despejamos FAB. Hay que ver de que como estamos trabajando con Python, hay que importar
una librería de matemáticas que nos permita tanto, primero, convertir este ángulo de grado a radianes y luego ese ángulo en radianes nos permite sacarle el seno para así trabajar de esta manera. Hay que utilizar una tercera ecuación que sería la sumatoria de fuerzas en X, y en este caso, si podemos ver aquí, R de X es igual a F a B por coseno de 35. Prácticamente la componente de la fuerza B que se compone en X va a ser la que será equilibrada por la fuerza de X. Ustedes pueden colocar esto y correrlo y les van a dar los datos que requieran. Luego la segunda parte son los esfuerzos. Empezamos aquí con nuestro esfuerzo máximo de resistencia, tensión y de cortante. Hay un factor de seguridad y hay un diámetro que por ejercicio se está proponiendo, que es de 0.5 del conector. ¿Sí? Entonces, para encontrar el área de este eslabón AB, se usan tanto estos esfuerzos de resistencia última y el factor de seguridad. ¿Qué se encuentra? Se encuentra un esfuerzo admisible que divide ese esfuerzo U, que lo tenemos aquí representado. Claro, como nosotros estamos trabajando en metros, estamos trabajando en kilonewton, todas nuestras cargas, entonces el valor que se coloca aquí tiene que estar en unidades que se pueden utilizar. En este caso necesitamos usar kilopascales, porque kilopascal es kilonewton por metro cuadrado. Entonces de esta manera podemos no tener problemas con nuestras unidades. Ya después de encontrar estos esfuerzos admisibles, tanto tensión y cortante, veamos bien que nuestro ejercicio se traduce a esfuerzos promedios de análisis. Entonces, yo tengo un esfuerzo máximo debido a un factor de seguridad en cuanto a un esfuerzo admisible. Con este esfuerzo admisible, como yo calculé ya la fuerza AB, si yo vengo esta fuerza y la divido entre mi esfuerzo admisible, lo que me da es un área. Entonces, así de esta manera encontramos el área del eslabón AB. ¿Cómo se hace? Se divide FAB, que es nuestra reacción que hemos encontrado acá, FAB, y se representa a través de la división o cociente entre el esfuerzo admisible. De esta manera encontramos el área del bastidor requerida hasta sacar. Luego hay que revisar los conectores. Para revisar los conectores yo necesito sacarle el área al conector de 0.5 pulgadas y luego calcular, como yo ya tengo un área, lo multiplico por su esfuerzo admisible. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener una carga P admisible. Entonces, como ya conozco el área, porque yo sé que mi conector es de 0.5 pulgadas, y yo ya conozco mi esfuerzo admisible, que es mi esfuerzo último, que es mi factor de seguridad, entonces de esta manera calculo directamente mi fuerza de conector admisible y ahora voy a calcular cuáles son las fuerzas que se están dando en los conectores. La fuerza del conector B es justamente esta carga Fb, pero en el conector D nosotros tenemos que el conector D tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Necesitamos encontrar su resultante, que la resultante es la que va a generar el esfuerzo cortante promedio directo en el conector máximo, R, Entonces, encontramos la fuerza en B como la componente de cada uno al cuadrado, la suma y la raíz. Esto es la raíz de cada componente en x cuadrado va a x cuadrado. Este es el resultado. Entonces ya con estas fuerzas y esta fuerza máxima que puede soportar el conector, que yo conozco su área y su esfuerzo admisible, entonces hacemos la revisión. ¿Cómo se hace? Bueno, se calculan esos elementos, se pone a correr el programa y luego ya encontramos que tenemos una fuerza en el bastidor AB igual a 21.62 kN, unas reacciones en X y en el conector D. Ahora, ¿qué hago? Bueno,
¿Cuánto es mi área de bastidor? Yo necesito 1.68 centímetros cuadrados en mi conector AE para soportar esta carga de 21.62 kN con un material que tiene una resistencia última de 450 megapascales, pero que también nos piden un factor de seguridad de 3.5. Ahora, como en este caso no se nos pide el diseño, sino se nos pide la evaluación, hay que revisar si los conectores de cortante simple son resistentes o no. Entonces, ¿qué nos da nuestro análisis? Que la máxima resistencia que tiene ese conector, que era el área por el esfuerzo admisible de cortante, es menor que mis fuerzas aplicadas. Si podemos ver, en el primer caso, en la fuerza AB, que es 21.62, y luego la resultante de estos dos componentes es 24.69 kN, entonces esto de acá me resulta mayor que mis conectores. Entonces, en este caso del análisis de evaluación, ¿qué nos resulta? Nos resulta que estos conectores son capaces de resistir. Entonces, les queda a ustedes la tarea de que cambien el diámetro, iteren nuevamente y revisen de que esa carga que se aplica ahí no supera esa resistencia. Entonces ahí les queda eso de tarea. Bueno, ha terminado el primer video de esta serie de resistencia material, toda la serie que vamos a hacer de estructura. Espero les haya servido mucho estos conceptos. Siempre les animo a resolver otros tipos de ejercicios que pueden encontrar en cualquier libro de mecánica de materiales. Cualquier duda o algo, ahí me pueden escribir ahí abajito para contestarlo. Un gusto, saludos.